Muy bien, puede tomar su lugar y gracias a Dios que Él nos ha dado esa oportunidad de tratar de saciar el hambre que hay en nosotros. La palabra que nos dio el pastor Rolando hoy en la mañana fue algo muy especial y tan cierto. Es que la razón que no hay avivamiento en nuestra vida a veces es porque no hay hambre. Y tratar de esforzar a alguien a comer que no tiene hambre es algo que le causa mucho estrés, mucha presión. Y yo quiero hablar hoy acerca de superar el nivel donde estamos, pero enfrentando lo que nos impida. Y Él nos habló de lo que nos impide tener avivamiento en nuestra vida y es por falta de hambre. Pero a veces sentimos que las paredes se están colapsando sobre nosotros, el cielo o el techo se está bajando, el piso se está levantando, alguien nos está jalando o tratamos de avanzar y tenemos una bola de presión, una cadena ahí amarrada. Usted puede ver en el gráfico diferentes razones por la cual usted no ha podido superar la vida. A veces la gente dice hasta ahí nomás y le impide, le bloquea. Y en otras ocasiones la crítica. Y voy a tocar algunas razones por lo cual nosotros no podemos superar en la vida. En alguna ocasión usted ha mirado alrededor y ha dicho, wow, ¿por qué yo no puedo hacer lo que ellos hacen? ¿Por qué yo no puedo superar? ¿Por qué yo no soy exitoso? ¿Por qué no puedo alcanzar más de lo que estoy haciendo? Entonces yo quiero ayudarle en el día de hoy y vamos a hablar de ese tema. Y uno de los títulos que yo iba a poner era "Es tiempo de remover algunas tejas del techo". Y porque tenemos que romper el techo. Y cuando comenzamos a ver las cosas que suceden en nuestra vida, debemos de tomar un inventario a ver cuándo es y qué es la cosa que nos está impidiendo. Y ahorita lo que me está impidiendo, ahí está. Entonces, hay un cielo sobre nuestra vida. ¿Y cómo podemos traspasar por ese cielo? Cuando estoy hablando del cielo, no estoy hablando del cielo azul, estoy hablando del límite, las limitaciones que hay en nuestra vida. Y de hecho, cuando dije que es tiempo de remover algunas tejas, me hizo pensar en lo que es la escritura cuando Jesús se encontraba enseñando y había mucha gente. Y Lucas 5:19 dice, pero no pudieron acercarse a él debido a la multitud. Entonces subieron al techo y quitaron algunas tejas. Hoy día usted necesita quitar algunas tejas. En aquel entonces era para bajar donde estaba Jesús, pero ahora que Jesús ha ascendido, entonces es subir donde está Jesús. Entonces, de toda forma, para alcanzarlo, tenemos que quitar algunas tejas del techo. Y entonces subieron al techo, quitaron algunas tejas, luego bajaron al enfermo en su camilla hasta ponerlo en medio de la multitud, justo frente a Jesús. Hay un acceso abierto a nosotros, pero nosotros hemos permitido que algunos obstáculos se construyan encima de nosotros. Y estamos viendo el obstáculo en vez de ver la meta, que es alcanzar la estatura en Cristo Jesús. El apóstol Pablo dijo en Efesios, el capítulo 3 y el verso 20, y ahora que toda la gloria sea para Dios, quien puede
Y mire, no dice que tal vez pueda, pero dice quién puede hacer o lograr mucho más de lo que pudiéramos pedir. Pero la próxima frase me impresiona, o lo que incluso imaginar. Yo puedo pedir cosas que están adentro de mi imaginación, pero Él puede hacer cosas que son más allá de lo que yo puedo imaginar. Entonces yo quiero ayudarle hoy para que usted no esté patinando en la rutina de cada día y de su ministerio y su estatura espiritual, pero que pase al próximo nivel en su desarrollo de lo que quiere lograr en su vida, sea en su vida natural, sea en su vida espiritual, sea en su ministerio, en su vocación, lo que sea. Y entonces hay que reconocer que Dios quiere lo mejor para su vida. Yo estoy convencido que Dios tiene más interés en mi éxito que yo. Él quiere que superemos. Él quiere que tengamos algún éxito más allá de lo que puede imaginar. Dice, mediante su gran poder que actúa en nosotros. Las limitaciones son puestas sobre nuestras vidas cuando nuestro enfoque está en las cosas débiles de nuestra vida. ¿Qué está mirando? ¿Lo que no puede hacer? ¿Lo que le es una lucha? ¿Lo que es su debilidad? ¿En qué se está enfocando? Entonces las limitaciones son puestas sobre nuestras vidas cuando nuestro enfoque está en las cosas débiles de nuestra vida en vez de nuestro llamado, nuestras capacidades, nuestros talentos que Dios nos ha dado. Usted es un recipiente de capacidades y tenemos que desarrollar esas capacidades y talentos y no ser un flojo espiritual. Que no nos entra la flojera, pero decimos, Dios me ha llamado. Yo sé a quién he creído. Él me ha dado capacidades y Él ha puesto talentos en mi vida. Entonces yo sé que puedo más de lo que estoy alcanzando el día de hoy. Tal vez usted siente que está bajo ese cielo, ese techo que le está impidiendo. Entonces, ¿qué son las cosas que nos limitan? ¿Qué es la cosa que más le impide alcanzar cosas en su vida? Yo he tenido complejos, yo he tenido situaciones cuando yo miraba alrededor y yo decía, ¿por qué ellos pueden y yo no? Pero hay que superar esa actitud. Porque la primera razón que nosotros nos encontramos limitados es por el temor. Temor de fracaso. Temor de lo que otros piensan de nosotros. Temor que no va a funcionar. Yo soy muy atrevido. Y mi esposa es la primera en decir, amén. Ella sabe que yo intento cualquier cosa, cosas que aparentan difíciles e imposibles, o una lucha, o una prueba grande, o un desafío. Ahí me meto, porque me gusta conquistar cosas que son desafíos. Entonces yo soy atrevido. Y no tengo temor de hacer el intento. Yo mucho más prefiero intentar y fallar que desear después que quisiera haberlo hecho. Cuando estuvimos en Israel el otro día, hay un lugar que se llama Masada y tiene un camino que sube, que se llama Camino de la Serpiente, porque es así, subiendo la cara de una montaña a Masada. Pero los demás, los flojos,
Ellos van por una gándola de teleférico y suben ahí en su carro así lujoso. Pero yo decía, no, este año yo voy a subir ahí y es casi 1 kilómetro subiendo, pero puro subida. Entonces yo me fui subiendo. Sí fue un desafío, pero logré hacerlo. Y mi esposa estaba esperando abajo, me compró una camiseta que dice Masara. Yo fui, yo vi y yo subí Masara. Porque yo soy atrevido, no tengo temor de intentar cosas. Pero otra cosa que nos impide alcanzar otro nivel en nuestra vida es la tradición. Nos amarramos por la tradición, siempre lo hemos hecho así. ¿Por qué no intenta otra cosa? No, porque así siempre lo hemos hecho. Y hay muchas iglesias que están estancadas en tradición. Pero usted también puede estar estancada en tradición familiar. Yo he contado esto en otras ocasiones y está en el libro, pero una joven se casó con un muchacho y un día ella le estaba preparando la comida y compró una postre de jamón y para cocinarlo, y claro, su recién casado novio, su esposo estaba ahí en la cocina con ella, dándole en el trasero cada rato y así abrazando, molestando y ella tratando de cocinar y déjame. Y él le observó a ella que estaba cocinando la postre y cortó la postre en 2 pedazos. Y él se molestó al muchacho y dice, ¿por qué lo partió ahora? ¿Por qué no podemos cocinarlo así entero y comerlo juntos? Y él dice, porque así siempre lo hacía mi mamá. Ok, así es la cosa. Entonces, unos días después, ella iba a la casa de su suegra y le dice, suegra, su hija me preparó una carne, pero la partió en 2 antes de cocinarlo y en vez de cocinarlo entero, lo partió en 2 y dijo, porque usted siempre lo hacía así. Y ella dice, sí. Entonces, suegra, ¿por qué lo hizo así? Y ella dice, porque mi mamá siempre lo hacía así. Entonces fue donde la abuela y entonces preguntó a abuela, abuela, su hija, su nieta, cuando cocinan una carne, un pedazo de carne, aunque es pequeño, lo parte en 2. Entonces, ¿por qué lo hace así? Y la abuela dice, hijo, ese fue sencillo. Es que éramos muchos y yo tenía que comprar una postre de carne tan grande que yo no tenía sartén suficiente grande y tuve que partirlo y cocinarlo en 2 diferentes sartenes. Entonces ella tenía una razón, pero a las otras 2 llegó a ser una tradición. Y muchas veces espiritualmente entramos en tradiciones de la manera de alabar, la manera de practicar nuestro cristianismo. Y entonces tenemos que examinar cuál es tradición y qué es que quiere el Señor en la vida. Otra cosa que nos impide avanzar en la vida a veces es ignorancia. Usted sabe la diferencia en apatía y ignorancia. Le preguntó a alguien eso, dice, ¿qué es la diferencia en ignorancia y apatía? Y la persona pensaba y dice, yo no sé y no me importa. Ahí la tiene, ¿verdad? Eso es ignorancia. Y muchas veces no nos informamos. Si vamos a ser cristianos al día, tenemos que informarnos al día. Tenemos que saber lo que está pasando en nuestro mundo. Y usted ni puede entender las profecías si no entiende las noticias del día de hoy.
Tenemos que informarnos, tenemos que aprender, tenemos que leer. Hay muchos cristianos que piensan, no, yo tengo el Espíritu Santo y solo eso necesito junto con mi Biblia y nada más. No. Hay muchas cosas que tenemos que aprender. Entonces, no sea un cristiano ignorante a la Escritura, ignorante a lo que está su mundo alrededor, y porque eso le puede impedir el avance. La indiferencia es esa apatía, como ya le he mencionado, pero algunos, no, como sale, así como sale, pero está contento con su vida. No, así no me importan las cosas tanto. ¿Para qué poner tanto esfuerzo? Bueno, lo que resulta es la próxima, la mediocridad. Mediocridad es cuando uno sube la montaña a la mitad. Ni está arriba ni está abajo. Es mediocre. Y muchos se conforman en ser mediocre. Lo que decimos en inglés, average. Yo no quiero ser average, yo no quiero ser el promedio. Porque el promedio es el peor de los exitosos. El promedio es lo mejor de los fracasos. Entonces, ¿para qué ser promedio? Supera, vaya a otro nivel en su vida espiritual. Porque su futuro en la vida, su vocación, su ministerio, no depende en dónde está hoy, pero depende en si se decide quedarse ahí o no. Yo puedo estar en un lugar de desafío el día de hoy, pero yo no voy a decidir quedarme aquí. Yo voy a tomar un despegue y yo voy para más, porque yo no quiero decidir quedarme como estoy hoy. No estoy conforme. No estoy conforme en lo que he logrado sobre los años en el ministerio. Yo quiero más. No estoy conforme en cómo predico, quiero predicar mejor. No estoy conforme en lo que es mi desarrollo espiritual, yo quiero más. Entonces tenemos que determinar no quedarnos donde estamos hoy. Porque en nosotros hay una capacidad mayor, porque dice la Biblia en 3:20 de Efesios que mayor de lo que usted inclusive puede imaginar. Dios tiene grandes cosas para nosotros. Y usted sabe que la mayoría de los seres humanos ni usa la mitad de su capacidad del cerebro. Hay mucho ahí en ese coco que todavía no estoy usando. Entonces tenemos que estimular la mente. Cuando yo era niño, ahí en el campo donde crecimos, yo nací en un pueblito de 200 habitantes. Era pueblo, y muchos de ustedes han escuchado algo de mi historia, pero una cosa que sí hizo una diferencia en mi vida. Cuando yo jugaba en el patio o en la finca ahí, y como una vez cada 15 días sobrevolaba un DC-3, un avión, porque yo soy de otro siglo, uno de esos aviones que con los ejes que hace mucha escala, y ahí viene ese avión y se escucha por kilómetros que ahí viene un avión, y avisamos a nuestros amigos, a nuestros compañeros, ahí viene un avión, y ahí comenzaba a volar ese avión sobre nuestro campo, nuestro vecindario, y yo decía a mis amigos, a mis hermanos, yo dije, un día yo voy a subir uno de esos.
Y ahora estoy diciendo, un día yo voy a bajar de uno de estos. Porque usted sabe que siempre estamos volando. Pero y yo no subí un avión hasta que yo había cumplido 18 años, mi primer vuelo. Y entonces, pero yo aspiraba, yo estaba anticipando con ganas de que algún día, otros no tenían, no, aquí estamos nosotros, estamos conformes. No, yo tenía sueños más allá de lo que era lógico, viviendo en el campo, descalzo, jugando ahí, jalando agua de un pozo, picando leña para que mi mamá cocinara, y yo soñando que un día iba a subir un avión. Pero cuando usted puede superar el temor, la tradición, la ignorancia, la indiferencia, la mediocridad, entonces usted puede lograr otras grandes cosas. Me gusta lo que Dios le dijo a Jeremías el profeta, capítulo 1, verso 4. Te conocía aún antes de haberte formado en el vientre de tu madre, antes de que nacieres, te aparté y te nombré mi profeta a las naciones. Yo apropio de esos versos, porque yo digo, Dios ya tenía un plan divino para mi vida, y yo tengo que descubrirlo y después actualizarlo, vivirlo, buscarlo, porque yo sé que hay grandeza en mi vida de parte de Dios. No por quién soy yo, pero por quién es Él. Y Él nunca le va a llamar a hacer una cosa sin que Él le equipa poder hacerlo. Ese sería tortura, ese sería un ingrato si Él le pide una cosa que usted no tiene capacidad de hacer, o por lo menos la capacidad para desarrollar. Entonces, si Dios le ha llamado a un gran llamamiento, usted sí puede. Diga conmigo, sí se puede. Sí se puede. Nosotros podemos romper las limitaciones sobre nuestras vidas cuando primero reconocemos las debilidades. Ahora, yo tengo que reconocer la debilidad que hay en mi vida, pero a la vez yo tengo que enfrentar la posibilidad de fracaso. En otras palabras, tomar el riesgo de que las cosas no van a funcionar como yo había esperado. Y no me voy a molestar. Entonces, enfrentando, reconociendo mi debilidad, enfrentando una posibilidad de fracaso y a la vez determinando a seguir adelante. Bueno, a seguir adelante a pesar de ello hacia nuestro destino. Podemos romper las limitaciones cuando enfrentamos nuestras debilidades, cuando enfrentamos la posibilidad de un fracaso, tomar un riesgo, pero determinar en nosotros a seguir adelante a pesar de ello hacia nuestro destino. Dios es más grande que nuestras limitaciones y nuestras debilidades. A Dios no le presenta ningún problema. Él es poderoso. Salmo 133, verso 23, dice, Él se acordó de nosotros en nuestras debilidades, su fiel amor perdura para siempre.
Isaías 53:4. Sin embargo, fueron nuestras debilidades las que Él cargó. Un momento. Si Él las va a cargar, ¿por qué tengo que cargarlas yo? Fue nuestras debilidades que Él cargó. Entonces, ¿por qué anda usted con la cabeza agachada diciendo, pobrecito yo, mira todas las debilidades que tengo? No, Él las cargó. Fueron nuestros dolores los que lo agobiaron y pensamos que sus dificultades eran un castigo de Dios, un castigo por sus propios pecados. Y usted sabe que no era. Era para nosotros, era por nosotros que Él hizo lo que hizo. Romanos capítulo 8 y el verso 26 dice, además el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. Por ejemplo, nosotros no sabemos qué quiere Dios, que le pidamos en oración, pero el Espíritu Santo ora por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Nos ayuda en nuestras debilidades. Hebreos 4:15. Nuestro sumo sacerdote comprende nuestras debilidades, porque enfrentó todas y cada una de las pruebas que enfrentamos nosotros, sin embargo, Él nunca pecó. Pablo entendía ese principio en 2 de Corintios, el capítulo 12 y el verso 9. Cada vez Él me dijo, mi gracia es todo lo que necesitas. Mi poder actúa mejor en la debilidad. Y yo, reflejando en eso, yo decía, ¿cómo es que su poder actúa mejor en la debilidad? Porque la debilidad es una muestra de la necesidad de nosotros a un poder mayor, un poder supremo. Entonces él dijo, porque si usted puede solo, no necesita a Dios. Pero en que reconocemos la debilidad y sometemos eso al Señor para que Él la cargue, entonces Él manifiesta su poder. Así que ahora me alegra jactarme de mis debilidades para que el poder de Cristo pueda actuar a través de mí. Pero algunos se jactan de su debilidad para que le tengan lástima. Dice, pobrecito yo. Y la gente le tiene lástima. Pero Pablo dijo, no es para que me tengan lástima, pero es para que el poder de Dios actúa a través de mí. Me gusta esa frase que voy a mencionar ahora. Su debilidad es una oportunidad para Dios. Toma eso como algo cuando está enfrentando algún desafío y dice, no sé si voy a poder. Es una oportunidad para Dios. Nuestro problema no es la limitación que hemos identificado, sino es problema de nuestro pensar y creer. Puede hacerlo desde la pantalla porque no está respondiendo. Bueno, ya brincamos. Las limitaciones raras veces son asuntos externos, más bien son internos. Y le quiero hacer una pregunta. La pregunta es, ¿qué cosa piensa usted ahora que le está limitando en su vida? Sea cualquier aspecto de su vida, ¿qué es la cosa? Piense en esto. ¿Qué es la cosa que le limita? Donde se encuentra hoy es resultado de las decisiones que usted ha tomado, las voces que ha escuchado y el nivel de fe que tiene. Yo quiero enfatizar este punto.
Donde usted está hoy es resultado número uno de las decisiones que usted ha tomado. Si tomamos malas decisiones, va a haber consecuencia. Pero la segunda frase, las voces que está escuchando. Muchas veces escuchamos voces ajenas, voces que no debemos de escuchar. Y yo no puedo sobreenfatizar esto, porque a veces las voces que escuchamos es una persona que nos va a decir lo que queremos oír, no lo que debemos de oír. Y entonces buscamos siempre a esa persona. ¿Qué piensa de lo que voy a hacer? Porque usted sabe que esa persona dice, sí, adelante, eso es, debe de hacerlo. Porque usted sabe que esa persona le estima y mayormente, más probable esa persona es un seguidor suyo en vez de un líder suyo. Entonces usted está buscando su consejo desde abajo en vez de desde arriba. Entonces, ten cuidado las voces que está escuchando. Y si es de otra visión, de otro sentir, debemos de apagar esas voces en nuestra vida. Y el nivel de fe que tiene. Vamos a ver un video ahora que yo lo conseguí lo encontré muy interesante. Entonces, a ver si podemos ver este video. Amén. Ahora vamos a considerar unos personajes bíblicos por unos minutos. Y el más reconocido es la vida de David. Todos conocemos historias acerca de David, pero vamos a refrescar la mente en 1 de Samuel, capítulo 20, verso 20, 1 de Samuel 20, verso 20 en adelante. ¿Lo van a cambiar ahí o yo trato de cambiarlo aquí? Ahora sí está funcionando. Así que temprano a la mañana siguiente, David dejó las ovejas al cuidado de otro pastor y salió con los regalos como Isaí le había indicado. Luego llegó al campamento justo cuando el ejército de Israel salía del campo de batalla dando gritos de guerra. Poco tiempo después, las fuerzas israelitas y filisteas quedaron frente a frente, ejército contra ejército. David dejó sus cosas con el hombre que guardaba las provisiones y se apresuró a ir hacia las filas para saludar a sus hermanos. Mientras hablaba con ellos, Goliat,
el campeón filisteo de Gat, salió de entre las tropas filisteas. En ese momento David lo escuchó gritar sus ya acostumbradas burlas al ejército de Israel. Tan pronto como las tropas israelitas lo vieron, comenzaron a huir espantadas. Ya vieron al gigante. Preguntaban los hombres, sale cada día a desafiar a Israel. Y el rey ha ofrecido una enorme recompensa a cualquiera que lo mate. A ese hombre le dará una de sus hijas como esposa y toda su familia quedará exonerada de pagar impuestos. David les preguntó a los soldados que estaban cerca de él, ¿qué dijo? ¿Qué recibirá el hombre que mata al filisteo y ponga fin a su desafío contra Israel? Y a fin de cuentas, ¿quién es este filisteo pagano al que se le permite desafiar a los ejércitos del Dios viviente? Estos hombres le dieron a David la misma respuesta. Le dijeron, efectivamente, esa es la recompensa por matarlo. Ya David está interesado. Él dijo, soy muchacho, no soy guerrero, pero yo he enfrentado algunos obstáculos, ahora voy a ver si acepto el desafío. Pero cuando Eliab, el hermano mayor de David, lo oyó hablar con los hombres, se enojó. Usted no va a poder contentar a todo el mundo con las cosas suyas. Va a haber crítica. Va a haber gente negativa que va a enojarse cuando usted intenta ciertas cosas y le van a decir no puede. Entonces Eliab dijo, ¿qué estás haciendo aquí? Le reclamó. ¿Qué pasó con esas pocas ovejas? Me gusta que la Biblia puso la palabra pocas ahí, o por lo menos esa traducción, las pocas ovejas. En otras palabras, minimizando su efectividad, su capacidad, diciendo, tú eres cuidador de unas pocas ovejas, no es una gran cosa lo que está haciendo, que se supone que deberías estar cuidando. Conozco tu orgullo y tu engaño. Solo quieres ver la batalla. En otras palabras, tú has venido aquí y con un pretexto de traer comida a nosotros, pero tú solo quieres ver la batalla. Cuando el hermano mayor dijo, ¿qué estás haciendo aquí? Yo pensaba en la duda que mucha gente tiene acerca de su llamado o su ministerio. Cuando usted sabe que ha sido llamado y otros dudan de su llamada, no tienes que dar cuentas a esa persona de que duda de su llamada si usted sabe sin duda que es llamado. Porque Dios le va a dar la vindicación, Dios le va a honrar, porque si el llamado vino de Él, dice que son irrevocables los dones y el llamamiento de Dios. Y nada lo que alguien me dice me puede desanimar del llamado que yo sé que tengo en mi vida. ¿Qué están haciendo aquí? ¿Qué pasa con esas pocas ovejas? Se supone que debieras estar cuidándolas. Conozca tu orgullo y tu engaño. Yo te conozco. Hay gente que habla a su vida que dice, yo te conozco. Tú no vas a poder. Rechaza la voz negativa. A veces la voz que nos limita más es la voz más cerca a nosotros, la nuestra misma. Hablamos a nosotros, es que no sé si voy a poder, es que no puedo.
Y entonces escuchamos esa voz de nuestro complejo de inferioridad o de nuestras debilidades cuando debemos de escuchar la voz del Señor, que Él nos ha dicho que la obra que Él ha comenzado en nosotros, Él la va a perfeccionar. Tal vez no pueda en este momento, pero no voy a ser desanimado por lo que yo considero mis debilidades. Yo voy adelante y Dios puede solucionar todas las debilidades en mi vida. Y otros que conocen nos ponen límites y dicen, bueno, nunca va a poder hacer mucho. Aún Jesús sufrió eso. ¿Se acuerdan lo que dijeron de Él? ¿Ese no es el hijo del carpintero que vive en Nazaret? Tu familia vive en nuestro vecindario. Si usted hubiera conocido donde yo fui criado y la actitud y nivel de la gente en mi vecindario, es un milagro que estoy parado aquí el día de hoy. Hay más gente sentada aquí que estaba en mi pueblo. Gente dice, te conocemos. A otro personaje en la Biblia, Jefté, y algunos tal vez ni se acuerdan de ese juez en Jueces capítulo 11, pero Jefté era el primer verso de Jueces 11, uno dice, y Jefté era un gran guerrero. Pero le voy a decir cómo lo describía el libro de Jueces. Número 1, era ilegítimo. Número 2, madre era muy pobre porque era prostituta. Número 3, él fue abandonado aún por su mamá. Número 4, sus medio hermanos lo rechazaba por su familia. Número 5, él fue echado de la casa. Número 6, aun que el papá dejó herencia, no le tocó parte de. Número 7, fue rechazado por las autoridades cuando él quería participar en el ejército. Número 8, vivía en tiempos de recesión económica. Y número 9, era un tiempo de oscuridad espiritual, opresión e idolatría. Número 10, fue expulsado aún de la casa de Dios. Número 11, vivía bajo una maldición de rechazo. Pero la Biblia lo describe como un gran guerrero de Dios. Sus limitaciones no le definen. Entonces no se haga víctima de sus limitaciones. No permitir sus limitaciones convertirse en un amargo. Y no se limita. El nombre Jefté, o Jefté, mejor dicho, en el hebreo quiere decir el que abre. Y otra definición es Dios liberó. Entonces Jefté fue liberado por Dios. Entonces supera sus limitaciones, mi hermano. ¿Y cómo lo va a hacer? Enfrentar las limitaciones de su vida. Escucha voces espirituales y sabias. Sé una persona de una fe ardiente. Acuérdese que David mismo enfrentó el Goliat, sus limitaciones. David ignoró las palabras negativas de su hermano y David puso su fe en el nombre del Señor. Ellos dos se encuentran par a par, Jefté y David, en el libro de Hebreos capítulo 11, verso 32. Dice, ¿cuánto más les tengo que decir? Y eso es lo que le pregunto a ustedes hoy. ¿Cuánto más le tengo que decir? Se necesitaría demasiado tiempo para contarles acerca de la fe de Gedeón, Barak, Sansón, Jefté, David
Samuel y todos los profetas. Cuando observamos lo que ellos superaron, el Dios que nunca cambia está a favor de nosotros hoy y podemos superar en nuestra vida. No se conforma en ser la persona que ha sido, no se conforma en quedar donde está espiritualmente hoy. No se conforme, pastor, con su grupito, pero tenga una esperanza grande y viva, porque Él nos hizo ser embajadores de Él y Él nos ha llamado a un alto llamamiento. Y sí, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Vamos a superar en nuestra vida. Que el Señor les bendiga.